Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos que hablar a raíz de lo que vive el país, de las mujeres y de cómo éstas son agredidas y violentadas. Y cómo ya no es una noticia aislada, es que todos los días está la noticia de agresión, violación y abuso sexual en contra de las mujeres. Y queremos hablar de esto con dos activistas, dos mujeres valientes. Una de ellas es Natalia Yáñez, a quien conozco hace mucho y respeto y quiero, profesora universitaria, activista, vocera de Ni Una Menos. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto Carlos? tenerte aquí. Qué rico poder conversar. Me encanta, me encanta. Y nos acompaña también Marisa Ortiz, representante de Paro Internacional de Mujeres, una organización a la que conozco hace poco y me parece que tiene cosas también muy interesantes que decir. Ella es médica. Y yo quiero agradecerle también, por supuesto, que nos acompañes. Marisa, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y sobre todo por el reconocimiento al trabajo de Paro Internacional de Mujeres, que es justamente una organización de mujeres para la lucha contra la violencia contra la mujer. A ver, ¿no sienten que en los últimos días hay más noticias? ¿Estamos más indignados? Como que la ola no termina nunca de apagarse o la vela siempre está prendida. No sé qué metáfora usar. Natalia. Primero aclarar que Ni Una Menos somos todas, ¿no? Y espero que muchos hombres también. No tenemos voceros oficiales, creo que hay como una diversidad de voces. Entiendo. Y eso es bien importante porque esto es un movimiento, no es una organización definida. Es un movimiento continental, digamos. Sí, ¿no es cierto? sí, claro. Nosotras en realidad nos hemos sumado a un lema que es internacional, ¿no? Yo creo que el tema de la violencia y de los últimos hechos, digamos, nos enfrenta a dos variables. Una es que por fin se está visibilizando la violencia de una manera como nunca antes. De acuerdo. ¿No? Además, con una reacción, por un lado de mucha gente que está dispuesta a hacer algo para cambiar esa violencia, y por otro lado también se están visibilizando las voces de la gente que de alguna manera apaña esa violencia, la justifica, ¿no? Entonces, por un lado se está viendo la violencia y estamos viendo una diversidad de reacciones entre ellas, nos gusten o no nos gusten. Pero por otro lado también este empoderamiento de las mujeres, este cambio en el eje en el cual ya no estamos mirando solamente a víctimas y sobrevivientes, sino también estamos girando y estamos mirando a los victimarios, a los agresores, ¿no? Agresoras también, genera mucha impotencia, genera reacciones, ¿no? Entonces, además de sumado, estos son además ideas de María Emma Manarelli, que es una historiadora a la cual admiro mucho, sumado a una crisis económica y digamos a muchos factores, están haciendo que haya una crisis de la masculinidad, ¿no? En la cual hay muchos varones que no encuentran un lugar. Los estándares y estereotipos anteriores ya no tienen lugar, ya no pueden exigir de las mujeres cosas como cuando eran proveedores, ¿no? Empieza a haber como mucha reacción, las mujeres ya no aceptan determinadas cosas, ¿no? Lo denuncian. Entonces, lamentablemente, no solamente estamos viendo lo que siempre ocurrió, sino que también está un poco exacerbada la violencia. Y no solo en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica hay los índices de violencia y el retroceso a formas muy primitivas de violencia, como quemar a mujeres vivas y cosas así, está regresando, ¿no? Yo creo que como una reacción, ¿no? Y creo que es por eso tan importante exigir a nuestras autoridades que sepan canalizar y sancionar estas reacciones, de acuerdo. ¿no? Marisa, ¿este nivel de violencia siempre existió y hoy es más visible? ¿O está el índice de violencia crece inconteniblemente? No es que el índice de violencia esté creciendo inconteniblemente, lo que pasa es que está siendo evidenciado de una manera muy diferente,
¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tocar un poco de cifras como para ponernos en el contexto. Según la encuesta demográfica de salud familiar, de salud familiar, por ejemplo, tenemos que 2.160 niñas fueron violadas. Niñas me refiero a mujeres menores de 0 a 17 años, ¿ya? Tenemos casos de 3.125 violaciones en lo que va del año hasta ahora, hasta agosto, según el Centro de Mujeres del son Ministerio. denuncias. Son denuncias no, estas son violaciones, porque las denuncias son más de 600.000 mujeres han declarado que han sido violadas por sus parejas o por sus exparejas en algún momento. Entiendo. ¿Ya? Estos son datos, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, del Centro de Reporte de Emergencia Mujer, en los cuales tenemos 3.125 casos de mujeres que han sido violadas en lo que va del año. Esos son solamente los reportes que tenemos en este caso. Más de 18.000 casos de violaciones, por ejemplo, ya tenemos de violencia de cualquier tipo, tenemos registradas. Entonces, 60 mujeres al día sufren alguna agresión, ya sea violencia sexual, ya sea agresión física o agresión psicológica. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos evidenciándolo de una manera diferente a lo que antes sucedía, ¿no? Por ejemplo, los embarazos en niñas y en adolescentes, las cifras no han variado, o sea, mantienen relativamente constantes. Lo que ha variado en el Perú es el acceso al servicio de salud, pero no ha variado en cuanto a la presentación de los casos. Tenemos niñas de 0 a 14 años que 5.318 niñas se embarazaron en el 2016. ¿No? De las cuales el 80% son víctimas de violación, ¿no? Y estas cifras son relativamente constantes, no han aumentado, no disminuye. Lo que aumenta es el acceso a los servicios de salud, ¿no? Que de repente podría disminuir en alguna manera la mortalidad materna, pero estas niñas, por el hecho de ser niñas y llevar un embarazo, pues tienen ya un riesgo del 25% más que cualquier otra mujer. Seguro. ¿No? Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que existe una evidencia de la violación, pero lo que sí es cierto con lo que dice Natalia, es que hay una serie de exacerbación masculina con respecto a las mujeres. Vamos a usar una mal frase que sacamos de contexto a los varones, ¿no? Entonces nos han dejado en fuera de juego. Claro, digamos. entonces habría que hacer un estudio, en todo caso no tengo una estadística de si este empoderamiento femenino ha causado que de repente exista una serie de reacción violenta, ¿no? Que de alguna manera igual se hubiese presentado, pero de repente se está presentando en una magnitud que de repente en todo caso no ha sido cuantificada, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tocar lo coyuntural, ¿no? El hashtag Perú, país de violadores. Así es. ¿No? Que hemos venido utilizando un grupo de mujeres para iniciar una campaña que en realidad lo que sucedió en el censo último del 2017 con la violación de esta ciudadana que en cumplimiento de una función altruista, tremendo, ¿no? Es inaceptable. ¿No? Le sucede lo que le sucede a todas las mujeres todos los días. En realidad el primer objetivo del censo ha sido cumplido, ha mostrado lo que sucede en nuestro país. A las mujeres las violan todos los días. En este momento, mientras estamos conversando, una mujer está siendo violada por lo menos en un distrito cada una, ¿no? Entonces, esta mujer ha sido violada y ha sido pues el momento de indignación en el que decidimos, y las redes sociales son algo maravilloso en este sentido, que nos permitió en cosa de minutos organizarnos y emprender esta campaña. De acuerdo. ¿No? Ahora, Natalia ha dicho una masculinidad que está puesta en tela de juicio y Marisa ha dicho un hombre que está fuera de contexto. Siendo eso cierto, hay un nivel de racionalidad que hace que uno entienda claramente cuándo es violento y cuándo está haciendo bien y cuándo está haciendo mal y cuándo ultraja y cuándo no. ¿Por qué es tan fácil, Natalia, que los hombres venzamos esa línea? Porque esa racionalidad no actúa de una forma mucho más controladora, digamos. Bueno, es larga la historia, ¿no? El patriarcado sabemos que es esta ideología que sostiene que lo masculino es superior frente a lo femenino, ¿no? Y en ese sentido también se arroba una serie de derechos, ¿no? Con respecto al planeta, a las mujeres, a lo femenino, pero que está tan naturalizado en nuestra sociedad que lo encarnamos sin ser conscientes de ello,
¿no? O sea, creo que hay no solamente falta de conocimiento, sino que uno crece con determinados patrones, ¿no? Entonces, si bien creo que es posible para todos revisar nuestra historia y tratar de no repetir ciertos patrones, eso implica un margen digamos, eso implica que en tu socialización has ido adquiriendo los recursos para cuestionar aquellas cosas, ya sea de tu propia familia o de la vida común o la vida social, y has podido adquirir esa capacidad, ¿no? Yo creo que lo que suele pasar muchas veces es que si la sociedad es permisiva con la violencia, si hay impunidad frente a los hechos, o sea, estamos viendo que ese señor taxista que defendió a una mujer de que la violaran, ¿no? Y que está con toda la cara desfigurada. Tremenda, esa historia es tremenda. De pronto el señor, el agresor sale libre y ese señor teme por su vida y por la de su familia, y la mujer que se libró de la violación también teme por su vida. Y también hizo la denuncia, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando, digamos, a las personas que crecen y se desarrollan en este país, ¿no? Que a pesar de que hagas una cosa así, o sea, intentes violar a una mujer y desfigures a un hombre, no te va a pasar nada. No te pasa nada. Entonces, ese terreno de impunidad social, ¿no? O sea, donde no hay una censura, cuando uno ve los comentarios en redes sociales a estas noticias, eso es tremendo, ¿no? La cantidad de justificación y hasta lo hemos visto con locutores de radio, incluso los de Oxígeno. Sí. Hemos visto este chico de Planeta que llamó a pepear a las chicas. Entonces, sí, la sociedad, nos guste o no, es permisiva, avala, refuerza, y el sistema de justicia no acaba con la impunidad. La manera en que nos socializamos no nos dice que esto está mal. Entonces, estamos... cuando hablas de racionalidad, creo que estás apelando, digamos, a una conciencia individual que en realidad creo que podemos exigírsela no solo a las personas, sino que también a la sociedad. Seguro. Por eso es que el hashtag Perú País de Violadores ha causado tanta consternación, porque hemos dejado de mirar una vez más solamente a víctimas y a sobrevivientes, y estamos girando la cámara y estamos viendo a los agresores y estamos diciéndoles a los agresores que vivimos en un país donde, más allá de que tú seas violador o potencial violador, de alguna manera todos estamos amparando esta forma de violencia. Entonces, a mí me parece súper sintomática la reacción de muchos varones, ¿no? Otros no tanto, no, por supuesto, pero que se sienten ofendidos con esto, ¿no? Y bueno, al que quede el guante, algo expresa, que se lo chante. Me voy a ir a la pausa, pero Marisa, al regresar, hablemos de ese hashtag Perú País de Violadores. Quiero preguntarte si, al igual que Natalia, lo suscribes, si crees que es un lema real, si es una provocación necesaria para seguir hablando del tema. Volvamos con eso, porque sí sorprende además que nos hayamos quedado en la discusión de si hashtag o no hashtag, cuando hay detrás de ello hay unas cosas mucho más importantes que discutir. Gracias a ambas por estar aquí, es un gusto tenerlas en el programa. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos hablando de las mujeres y de la necesidad que tenemos todos de tener un trato diferente hacia ellas, de un equilibrio, de una igualdad de derechos, de una posibilidad de que las mujeres puedan caminar por la calle sin tener miedo, puedan sentirse seguras en un autobús, puedan sentarse en la banca de un parque sin temor a que nadie les diga nada, que tengan la libertad de llevar la minifalda que quieran a la altura que quieran sin que nadie esté cuestionando esa minifalda. Natalia Guíñez nos acompaña, profesora universitaria, activista, artista plástica, por supuesto, y Marisa Ortiz, representante de Paro Internacional de Mujeres y médica. Ambas forman parte del colectivo Ni Una Menos. Perú, País de Violadores. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, Marisa, si suscribías ese hashtag, si también lo haces tuyo. Sí. Sí. Sí, es un hashtag. Es que es bien duro también, ¿no? Ese reconocimiento, que es importante hacerlo, expresa lo que esta sociedad está gestando o ha germinado, ¿no? Y te lo sustento, por lo menos en manera personal y de Paro Internacional de Mujeres. 7 de cada 10 mujeres mencionan que han sido agredidas en alguna vez
durante sus vidas. Mm. 6 o 7 de cada 10 hombres han agredido a alguna mujer en el periodo de su vida, ¿no? Agresión física o psicológica también, ¿verdad? Estaba Física o sí. psicológica o agresión sexual, Así para es. especificar estos 3 Así tipos es. de casos. El violador no viola solo. El violador viola bajo la anuencia y la permisividad de quien permite un piropo o quien lo brinda creyendo que es un halago bonito cuando no conoces a la mujer. Mientras tú crees que estás halagando a una mujer, la mujer que lo recibe se muere de miedo. El violador no viola solo, viola bajo la mirada de aquel que se burla de la lucha feminista. El violador viola acompañado y bajo la mirada de quienes creen que tocarle el cuerpo a una mujer en la calle es un acto de picardía, gracioso, que todos los chiquillos tienen que hacerlo alguna vez en su vida. El violador no viola solo, viola bajo la mirada de aquellos que recuerdan su primera vez y cómo acosaron a sus enamoradas para tener relaciones sexuales y obviamente creen no ser violadores porque no las golpearon o las maltrataron. El violador no es el loco calato de la calle, el hombre desaliñado que huele mal. El violador puede ser el que duerme contigo al costado tuyo, el padre de tus hijos. Ese es el violador. El violador somos cuando votamos por grupos políticos que van en contra de los derechos de la mujer. El violador viola bajo toditas esas miradas, bajo la permisividad del machismo que cree que las mujeres les pertenecemos y pueden tocarnos, violarnos y decidir por nosotras. Entonces, por esas razones es que digo que el Perú es un país de violadores y en lugar de enardecernos por un hashtag que es parte de una campaña, lo que debiéramos hacer es mirar y decir por qué están saliendo las mujeres y algunos hombres que muy orgullosamente y emocionada debo decir que también han salido a hacerlo. ¿Por qué están saliendo a decir esto? Entonces, veamos el problema. A mí me indigna mucho que la primera ministra, en vez de decir vamos a ver cuál es el problema que está sucediendo en el país, lo que haga es decir quiten el hashtag. El problema de las violaciones y la agresión física y psicológica, en realidad la agresión y la violencia hacia la mujer es un problema que además de ser social es un problema político. ¿Qué significa eso? Que tiene relación con el poder. ¿Y eso qué significa? Que es decisión de este gobierno y del grupo que nos legisla, de los poderes del Estado, el tomar cartas y el empezar a hacer las acciones para resolverlo, ¿no? Y es también un llamado, ¿no?, esta campaña a cada ciudadano a involucrarse y decir, y preguntarse, ¿no?, a sí mismo, por supuesto, ¿qué hice yo? ¿No? Ya no soy un violador, nunca he violado a una mujer, pero de repente puedes hacer, no como lo han hecho algunos que han hecho un listado de cosas que han hecho y las han estado publicando, de repente no eres capaz de hacerlo y no tienes por qué, pero de repente internamente ni siquiera escribirlo. ¿Qué hice? ¿Ofendí a alguna mujer? ¿Leí un piropo a alguien en la calle? ¿No? Hacer un listado y qué hice yo, qué estoy haciendo yo como profesional, como ciudadano, ¿no?, como una persona que se desenvuelve dentro de un medio para cambiar eso. Entonces, ¿y qué le estoy exigiendo, ¿no?, a los poderes del Estado, al gobierno actual, para que esto se cumpla? ¿No? Porque nosotros tenemos ahorita un Congreso que pareciese que está en contra de las mujeres y pareciese que nos quiere ver muertas, porque vota en contra de proyectos legislativos que nos protegen y nos cuidan bajo argumentos que yo no sé si de verdad los creen, porque son entre lastimosos, vergonzosos y hasta causan risa, hablando, por ejemplo, de género, como lo hizo esta congresista, explicando que el género tiene que ver con las computadoras y cosas que no intento comprender, intento ser sorora como feminista y no hablar mal y tratar de pensar que obviamente la mujer tiene en nuestro país menos acceso a la educación y tal vez sea producto de ello o que no le interesa y en realidad no quiere votar a favor de las mujeres y sale a decir cualquier cosa que se le ocurre con tal de no defendernos. De acuerdo. Me preocupa lo que dice Melissa cuando hablas del Estado. En los años 80 y parte de los 90, durante el conflicto armado interno, el cuerpo de las mujeres también fue parte del campo de batalla. 8.000 mujeres fueron violadas por las Fuerzas Armadas, según el informe final de la Comisión de la Verdad. Natalia, ¿qué cambió en el Estado para que haya un reconocimiento pleno de aquello que ocurrió y que los operadores que hoy hacen justicia, o los que están en la policía o en los grupos castrenses, hayan cambiado en algo? ¿Percibes que hubo cambios en estos años
Sí, hay mejor, mejor. Porque yo percibo que lamentablemente no hay No mucho hay muchos cambio. cambios. No hay mucho cambio. A mí me hubiera encantado que las Fuerzas Armadas de nuestro país, que obviamente no todos los miembros de las Fuerzas Armadas violaron a Seguro. mujeres, pidan disculpas, ¿no? O sea, yo creo que en nombre de las Fuerzas Armadas, Eso el nunca presidente ocurrió. de la República ha debido pedir disculpas porque es algo que, o sea, si no hay un aval político, ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de Manti Vilca o tenemos otros casos, Exactamente. ni se diga lo de esterilizaciones forzadas, que no tienen canales claros ni una voluntad de resolución, digamos, ¿no? Se hacen unos registros, ¿no? Que ya es un pequeño avance, pero yo siempre me pregunto, si hay más de 8.000 mujeres y niñas violadas durante el conflicto, ¿por qué no hay sentencias? No fueron violadas por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, Esa historia terrible de Georgina Gamboa, por ejemplo, en esa Pucha. noche de horror, digamos, ¿no? Mira, ese es uno de los casos más conocidos, Ujú. pero lamentablemente es un caso bastante frecuente, ¿no? Además, la violencia sexual, ya lo han dicho estudiosas como Jelke Bousten y muchas otras, no solo ocurre durante el conflicto, sino antes, durante y después, ¿no? Y las mujeres en el conflicto armado interno, después de ser violadas, tenían que ser sometidas a secuestros donde tenían que lavar y cocinar la comida de sus secuestradores, sean de las Fuerzas Armadas o sean de Sendero Luminoso o el MRTA. O sea, la violencia sexual estuvo en todos los bandos y parte del asunto es que es una violencia estructural, ¿no? Entonces, es bastante compleja, no la vamos a cambiar de un día para otro, pero viendo las cifras, viendo la cantidad de niñas y mujeres violadas, mujeres asesinadas, podemos decir que cada día cuenta. Entonces, la voluntad política es fundamental. En el Perú, digamos, una muestra de que el problema no es solo un tema de mujeres, ¿no? No es un tema solamente de servicios públicos mejores para las mujeres violentadas, casas refugio, línea 100 o más centros de emergencia mujer, que también son indispensables, pasa por un cuestionamiento no solo político, como decía mi compañera, sino también económico, ¿no? Las mujeres ganamos en promedio 30% menos que los varones. Las mujeres en el Perú, digamos, no tenemos un acceso real a la representación política. Las autoridades municipales y regionales del Perú, en las autoridades regionales y municipales no pasamos del 5% por la cantidad de acoso político que hay, ¿no? Entonces, si tienes menos recursos económicos y tienes menos representación política, la violencia y la discriminación se perpetúa, ¿no? Y si a eso le sumamos lo que conversábamos de la gran tasa, a pesar de que creo que en el gobierno, en el Estado, también hay gente que está tratando de combatir esto, pero el hecho es que las mujeres seguimos viendo permanentemente la impunidad frente a la violencia, ¿no? Entonces, o sea, yo también me sumo al hashtag y creo que es un hashtag muy pertinente. Yo admiro además el trabajo que hacen mis compañeras del paro de mujeres. Algún día, ojalá que sea posible realmente un paro, ¿no? Creo que como sociedad todavía vivimos, digamos, presos de nuestra vulnerabilidad económica, ¿no? Lo cual hace imposible para muchas mujeres parar un día en sus trabajos, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué está pasando, por qué vulnerabilizamos a grupos que ya son vulnerables históricamente una y otra vez, ¿no? Ahora, Marisa, si es un tema de patriarcado y es un tema de poder, el poder no se entrega, el poder se conquista. ¿Cómo van a ustedes, cómo vamos nosotros a conquistar un espacio de equidad y de equilibrio entre hombres y mujeres?
Claro, ¿Cómo vamos a arrancarle el poder a los hombres, quiero decir? Claro, es que tampoco se trata, ¿no?, de que nosotros quisiéramos destruir a los hombres y tomar el poder, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hablaste sobre queremos un trato diferente, no es que queremos un trato diferente a los hombres y especial, queremos un trato diferente al que nos han venido dando. Sí, seguro, a eso me refería, ¿no? sí. No, o sea, para especificar eso, no queremos un trato diferente Así porque es. toda la historia la mujer ha sido tratada como un objeto más, ¿no? Si vemos situaciones históricas cuando se conquistaba un espacio, te llevaba sus riquezas y sus mujeres, ¿no? Como eras parte, conquistas la tierra, sus cosas y además sus mujeres. Entonces, hablaba en la situación del poder porque nosotros le entregamos el poder, pues, ¿no? Nosotros, el pueblo, la gente que vota, le entrega el poder, ¿no?, a quienes toman las decisiones, y lo decía que era político, ¿por qué? Porque quienes toman las decisiones determinan qué vamos a hacer con el dinero y con la economía y a dónde destinar este dinero y qué políticas públicas usar. Entonces, si tenemos un Estado, un gobierno que decide garantizar la integridad y evitar la violencia contra la mujer, basta y sobra para que justamente al decidirlo, no solamente decirlo en una frase, yo apoyo a la mujer, pero voto en contra de un proyecto legislativo, yo apoyo a la mujer, pero quítame el hashtag, por favor, no. Entonces, no basta con un discurso, tiene que ser una decisión y la decisión se plasma justamente en tomar medidas económicas, ¿no? Porque si no hay medidas económicas no puedo plantear la posibilidad de políticas públicas para mejorar esto. Y esto tiene una base fundamental, el enfoque de género, esa palabra que la pecaminizan y le ponen una serie de cosas, y realmente a mí me da pena escuchar a mujeres y a profesionales que se supone han ido a la universidad y tienen la posibilidad de educación que otras personas no tienen, hablar de una manera tan ignorante, discúlpame la palabra, ¿no? sobre género, cuando Un todos desconocimiento. debiéramos tener una educación en enfoque de género, y eso tendría que ser parte de una política pública, para lo cual tendría que destinarse de manera económica, tendríamos que mejorar no solamente en los colegios, sino en las universidades. Por ejemplo, en el caso de salud, los profesionales de salud no somos formados en enfoque de género, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad de recibir, porque a veces una persona violada, agredida, psicológica o físicamente, el primer contacto que tiene con alguna institución del Estado no es la policía, a veces es un servicio de salud, y Seguro, no te dice, seguro. y no te dice he sido agredida, si no tengo, nunca va a decir. Entonces nosotros como profesionales tenemos que tener la capacidad de poder admitir a esa persona y poder encontrar esa situación, ¿no? Si tenemos una niña de 14 años que viene embarazada, no vamos a solamente ver el estado de salud, sino tenemos que suponer que por ahí pudo haber una agresión sexual, ¿no? Y que vive sometida bajo un problema, ¿no? Y tendríamos que tener cosa que no sucede, ¿no? No hay por ejemplo, salud no cubre los casos por agresión por terceros. Quiere decir, si yo soy una mujer asegurada en salud, he sido golpeada por mi esposo, no puedo ser atendida en salud, salvo que me cueste mi dinero, porque no tengo la cobertura para ese tipo de situaciones. Entonces, no solamente la abandonas, sino que también la abandonas en la parte, médica, en la de parte salud, ¿no? De médica. acuerdo. Ni siquiera hay una política en ese tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, por eso yo pienso que es un problema de poder y de decisión política, ¿no? Está en manos de quienes, obviamente, nosotros le hemos entregado ese poder. Me tengo que ir a la pausa, pero dejo un tema planteado. Veo, al menos en las redes sociales, con mucho entusiasmo a hombres y mujeres muy jóvenes levantando la bandera de la equidad de género y de la necesidad de que las cosas cambien. Pero me pregunto si se trata de un activismo de computadora o si realmente se está impregnando una nueva forma de pensar y de sentir respecto a esto. Volvamos con esto. Gracias nuevamente por estar en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos en un instante. No se vaya. Seguimos en Espacio de Gestión. Natalia, habíamos dejado planteado un tema antes de irnos. Las nuevas generaciones. Es otro rollo. Tú que los ves en la universidad, ¿están pensando de otra manera? Mira, yo creo que la situación es bastante mixta, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísimos jóvenes, mujeres, hombres, que han cambiado el chip, que ya están en otro momento, pero también hay muchísimos jóvenes que en una situación de vulnerabilidad o de falta de oportunidades también son sujetos de ciertos fundamentalismos, y hay muchísimos jóvenes en el Perú que
adoptan ese tipo de, ni siquiera te puedo decir de cuestiones religiosas, porque no puedo concebir que una religión pues llame a la violencia, como hemos visto, ¿no? Entonces, creo que a veces esa vulnerabilidad nos lleva a dos tipos de reacciones, ¿no? Algunas a levantarnos contra ellas, a ver qué podemos hacer, a buscar otras maneras de relacionarnos, pero también el miedo y la inseguridad a veces nos llevan a asumir ideologías que resultan siendo, digamos, bastante contradictorias, porque por un lado quieren la paz, ¿no? Pero por otro lado hacen apología a la violencia, ¿no? Entonces, yo que te diría que es mixta la cosa. No puedo decir que en el Perú ni en la región, porque grupos como los de tus hijos, con tus hijos no te metas, están en toda Latinoamérica, ¿no? No puedo decir que hemos avanzado y que ya tenemos, ¿no?, un paso adelante al respecto. Creo que es como un archipiélago, ¿no? Hay pequeños grupos que avanzan en distintas direcciones, ¿no? Y así como pasó cuando, como decía Gustavo Buntings, tuvimos que hacer el derrocamiento simbólico de la dictadura, ¿no? O sea, no solo era importante llamar a un Estado de Derecho y que vuelva a la democracia, sino que también era importante que simbólicamente, culturalmente, ¿no?, le ganemos a la idea de que la dictadura trae orden, trae bienestar, ¿no? Actualmente yo creo que tenemos que ganarle culturalmente, ¿no?, la batalla a quienes piensan que digamos, restringiéndonos a determinados estereotipos, aferrándonos, ocultándonos, no saliendo de nuestras casas, ¿no?, encerrando a las mujeres en sus casas, vamos a lograr superar esto, ¿no? Entonces, sí creo que como decías tú, ¿no?, el reto es enorme, el poder no lo van a dejar, ¿no? Creo que todos debemos ser conscientes de los privilegios que tenemos y de que una sociedad más equitativa, más democrática va a implicar que algunos perdamos ciertos privilegios, que compartamos el poder. Y si no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no?, va a ser un poco difícil, doloroso, y creo que en gran parte por eso hay muchas reacciones violentas, ¿no? Y entonces, nada, por eso es tan importante la educación, tan importante que el enfoque de género esté en las escuelas, tan importante que los operadores de justicia, que los policías tengan cursos de capacitación. Entiendan con claridad el problema, ¿no? Porque muchas veces, como decía al comienzo, no es mala fe, sino que han crecido, ¿no?, en esa lógica. En esa lógica, está naturalizada, la sociedad de alguna manera permite esa impunidad, a veces hay mucha ignorancia, ¿no? Y creo que hay muchísima gente que hoy actúa de manera machista que con una buena formación yo creo que puede cambiar, ¿no? Ahora, en esta lucha tengo la sensación que los hombres van a tener que ser aliados fundamentales. Por supuesto. Digamos, si tuvieses que usar argumentos para que los hombres se sumaran a esta causa, ¿cuáles serían esos argumentos? Bueno, mire, para empezar, o sea, nosotras... la cosa más claro, básica. Digamos, ajá, te quiero convencer de que te sumes a mi causa. Claro, es que nosotras, lo que los hombres tienen que entender, para empezar, que la cultura machista tienen que entender, no es que algunos dicen, pero hay un machismo bueno, ¿no? El machismo que te protege, el que te cuida, no, el machismo es nefasto. Eso es lo que tenemos que entender, que la cultura del machismo es dañina. Y el machismo no es el antónimo del feminismo, porque el feminismo no busca destruir al hombre, ¿no? Al contrario, busca quitarle también un peso de encima, porque el hombre no tiene por qué ser el sostén de la familia, por ejemplo, el que está obligado a mantener a la familia, a mantener a alguien y ser el que no llora. El hombre hace me parece que unos meses que murieron estos chicos que los metieron al mar, soldados, para probar su hombría, ¿no? Porque el macho que se respeta se mete al agua y no tiene miedo, y los chicos no sabían nadar, pero tenían que probar su hombría, ¿no? El macho que tiene que tener relaciones sexuales
a cierta edad, porque si no, no demuestra su virilidad, ¿no? Y no estás preguntando si realmente quieres, si tienes sentimientos, si quiere tener relaciones sexuales con alguien a quien ame, ¿no? Entonces, el hombre no llora, el hombre es fuerte. Entonces, el machismo daña al hombre también. El machismo es nefasto para el hombre también, de la misma forma como lo es para las mujeres. El hombre no quiere vivir un estado, yo no creo que ningún ser humano quiera vivir en un estado de violencia. Y hay otra cosa que hay que erradicar cuando hablamos de la violencia, es que el machista no es un enfermo. No usemos esa palabra, porque la enfermedad es algo que nosotros lamentamos que sucede y que tenemos que tener compasión por nuestros pacientes. Yo no quiero que ofendan a mis pacientes y a los pacientes de todos nosotros que trabajamos en salud diciendo enfermo a un machista, a un violador, a un agresor, porque él lo está haciendo, y estoy tomando textualmente de un psiquiatra amigo mío, ¿no? El machista, el violador, el agresor lo hace de manera voluntaria y consciente, ejerciendo esa fuerza y ese poder que quiere tener sobre esa mujer, y lo hace de manera consciente. El enfermo no, el enfermo está enfermo, necesita atención, es un acto que vulnera su estado físico, emocional y de salud. Y es una justificación inaceptable. Si no es una justificación. Entonces el hombre tiene que saber que el machismo lo daña a él también, no solamente cuando le decimos al machista o al hombre, únete a nuestra lucha porque tienes madre, tienes esposa, tienes hijas, y dices, sí, no, el machismo daña al hombre también. Yo creo que lo daña porque el machista se pierde de cosas fantásticas. Exacto. El cariño expresado de otra manera, el vivir la paternidad de otra manera, ¿no es cierto? Claro, y disculpa que te corte, sí, no, Marisa, por no me favor. olvide, con respecto a lo que es cierto que hay un grupo de chicos o hombres jóvenes que adquieren las nuevas masculinidades. Sin embargo, todavía hay un poco de rezago, porque dicen, bueno, está bien, la mujer no cocina, yo cocino, chévere, me pongo el mandil, cuido a mis hijos. Hay hombres que cargan en la espalda a sus hijos y tienen esa nueva onda, pero no hables lisuras, las mujeres no hablan lisuras, No, pues no una te incoherencia absoluta, expongan, claro. yo te protejo y te cuido porque te amo, y yo decido, yo gasto el dinero, no, ya te dejo trabajar, pero yo decido en qué gastamos el dinero. Entonces, hay que entender que el machismo se filtra, es muy poroso, se filtra en todo momento, es ¿no? sin querer, porque estamos criados, tengamos que entenderlo, y las Hombres y mujeres mujeres también en esa estamos lógica, de criadas. acuerdo. Muchas de nosotras, las feministas, empezamos también a desarraigar nuestras conductas y decimos esto también, y nos estamos en constante aprendizaje. El feminismo está despertando en toda Latinoamérica, en realidad en el mundo, pero en el Perú está despertando y está convocando nuevamente, ¿no? Y estamos siendo parte de una nueva historia en el feminismo, ¿no? Que está convocando a muchas personas. Y Bueno, esa manifestación de Ni Una Menos, ¿de hace cuánto, Natalia? ¿2 años? el de año y medio, Año- más o menos, Año y 3 porque- meses, sí. Claro, Digamos, porque fue hace poco. Extraordinaria, ¿no es Claro, cierto? ¿no? Entonces, y sobre todo hay una cosa a descartar, porque siempre nosotros pedimos paridad, somos la mitad y queremos gobernar, y tenemos, por ejemplo, ahora un congreso en el que hay muchas mujeres, pero ¿de qué sirve tener tantas mujeres? ¿De qué sirve si pudiéramos haber tenido, por ejemplo, una mujer representante del partido político mayoritario ahorita en el Congreso, que estuviese, por ejemplo, de presidente en el Perú, si sus conductas son machistas? De nada sirve tener mujeres en el poder, mujeres que legislen, mujeres que nos gobiernen, cuando su conducta va a ir en contra de las mujeres, va a ir a favor de violadores, y va a ser machista y machista violento. Entonces, no solo basta con la representación de nosotras las mujeres en los poderes del Estado, sino que tenemos que tener, hombres o mujeres, una conducta, no feminista en todo caso, sino una conducta de respeto a la mujer, ¿no? Porque los hombres se asustan con la palabra de decir, no soy feminista, ¿no? Ahora hay una nueva corriente que me parece muy correcta, incluso va a haber un encuentro de masculinidades, no recuerdo la fecha, pero ahí está en las redes, ¿no? Masculinidades, para empezar a hablar sobre este nuevo rol que tiene que tener el hombre, y sensibilizarlo también para que de repente deje esa situación de ejercer el poder y aprenda nuevas construcciones de vida, que es importante que tengamos, porque esos pequeños actos que cometen los hombres con respecto a nosotras son parte de esta cultura de machismo, esta cultura de violación, y parte de lo que significa el trasfondo de este hashtag Perú País de Violadores, ¿no? Que va más allá de solamente una ofensa y un insulto hacia los hombres, y el qué dirán a nivel internacional. Cállense, no hablen fuerte, que va a decir la vecina, ¿no? De acuerdo. En el caso de ustedes, ¿alguna vez han racionalizado alguna conducta y han dicho, oye, ¿y por qué las cosas son así? ¿Por qué estoy actuando, voy a usar una palabra que no existe, tan machistamente?
¿Les ha pasado alguna vez? Digamos, ¿detectan en sus vidas y en su cotidianidad que a veces hay conductas que vienen de este patriarcado instalado, Natalia? Por supuesto, por supuesto. A mí, mira, me ha costado años, entender no solo las violencias que vivo, Ajá. sino las que encarno también, ¿no? Mira. Entonces, creo que revisar permanentemente nuestras prácticas, revisar la historia de tu vida. Por ejemplo, en mi trabajo artístico a mí siempre me ha interesado no hacer una denuncia de los otros como malos, ¿no? Sino siempre me ha interesado entrar en aquellos puntos donde yo misma tengo contradicciones y donde no me es fácil ubicarme, ¿no? Me parece que ahí hay un terreno rico, porque creo que mucho del cambio pasa por un autocuestionamiento. Así es. Y en realidad eso es a lo que yo creo que invita el feminismo. Yo invito a todos y a todas a ser feministas, como dice el presidente de Canadá. Creo que, Fantástico, el que el presidente de Canadá. feminismo debería estar en los colegios, Sí, claro. así como la lucha antirracista, así como el poder utilizar los recursos naturales de manera eficiente. O sea, creo que son parte, o sea, nosotros vemos ahora la conciencia ecologista, más allá de que la cambiemos las cosas, está en los colegios. No es tan difícil. No es tan difícil que niños y niñas ahora piensen en que hay que cuidar el planeta. Es cuestión de que todos nos pongamos, como dicen, las gafas moradas, ¿no? Y que pensemos que es posible una sociedad más equitativa, ¿no? Con nuestras diferencias, con nuestra diversidad, pero donde no haya tanta gente sometida, o sea, donde la mitad de la población no tenga miedo de salir a la calle, miedo de decir de ver qué dice, o se se limite a sí misma porque piensa que es menos que un varón. Mira, yo en medio de la marcha Ni Una Menos me di cuenta que había cuestiones que yo vivía, violencia económica, ¿no? A mí me dice, no sé, no quiero decir nombres, pero es como más de una vez he sentido, oye, tú no sabes cómo gastar el dinero, ¿no? Tú no sabes, creo que el tema, por ejemplo, de la legalización del aborto tiene que ver con una falta de criterio, o sea, una falta de confianza en que las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos, más allá de que estés de acuerdo o no con la legalización del aborto. Yo creo que esconde, ¿no?, esa prohibición, una filosofía en la cual las mujeres todavía somos como menores de edad, en las cuales no podemos decidir sobre el dinero, no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, hay una desconfianza, hay un montón de estereotipos, ¿no? Mujeres autoridades, uy, ¿qué va a pasar? Van a hacer, no van a saber guardar los secretos de Estado. Digamos, una serie de estereotipos que coincido perfectamente con Maritza en que hacen daño a hombres y mujeres, ¿no? Porque sentirte superior, ¿no?, solamente por el hecho de ser hombre, es una cosa que es absurda, ¿no? O sea, todos sabemos, en el mundo académico pasa lo mismo, ¿no? Las mujeres para estar en un panel necesitan ser realmente brillantes. ¿Y cuántas veces vemos a compañeros varones decir cada tontería, ¿no? O estarnos corrigiendo la plana permanentemente. Entonces, yo creo que movimientos como Ni Una Menos lo que han hecho es ampliar las bases del feminismo. O sea, más allá de que tú te autodenomines o no como feminista, yo creo que esa voluntad, ¿no?, de decir, oye, yo valgo tanto como cualquier otra persona, tengo igual de derecho a salir sola en la calle, tengo derecho a vestirme como quiera, tengo derecho a tener acceso a créditos bancarios. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando me divorcié, el banco no me quería dar el préstamo hipotecario a mí. No te creo. Porque decía que yo era una mujer sola. Y yo tuve que luchar y luchar y al final conseguí un préstamo con garantía hipotecaria, pero no me dieron el préstamo hipotecario. Te estoy hablando hace 4 años, ¿no? Tremendo. Entonces, y yo soy una mujer de clase media, instruida, ¿no? Entonces, mira cómo hay, cómo cada día vamos descubriendo cómo muchas de las cosas en las que nosotras mismas nos limitamos o la sociedad nos limita, son parte de este sistema, ¿no? De acuerdo. Me queda un bloque, no se vayan, por favor, que esto está interesantísimo, porque quiero hablar de Ni Una Menos, 27 de noviembre, en una próxima convocatoria. 25. Vamos a volver con eso para que me cuenten cómo va a ser, qué han pensado, si va a haber un lema que ya está discutido y
de alguna manera acordado. De todo eso hablamos tras la pausa. Venimos en un instante, quédense con nosotros. Muy bien, último bloque de programa, ni una menos. Se nos viene 25 de noviembre. Me corregían ustedes la fecha. Yo pensaba que era el 27, pero no. 25, de acuerdo. Incluso hay un colectivo que se llama el 25 de noviembre, que es el colectivo 25 de noviembre, que es el organizador ¿no? emblemático de este evento, porque tenemos muchas fechas, obviamente acompañado de Flora Tristán, Manuela Ramos, Paro Internacional de Mujeres, el propio Ni Una Menos, que también es una agrupación, si bien es cierto, no es un colectivo, pero es un grupo, y bueno, Demos, ¿no? Y infinidades de otros colectivos, mujeres individuales y algunas otras organizaciones que se acoplan, y en realidad el lema que es, pues, Ni Una Menos somos todas, ¿no? Porque no hay que inscribirse, no es que yo tengo que participar y pertenecer y cumplir ciertos requisitos, en realidad todas y todos estamos convocados a participar de esta marcha que estaba ya planificada desde siempre, porque es una fecha emblemática, pero dadas las circunstancias y la coyuntura, se está haciendo un llamado especial, ¿no? Para protestar porque estamos siendo violadas, ¿no? ¿Creen que la coyuntura va a hacer que esta marcha sea tan exitosa como la de hace un año y medio? Pero mira, no lo sabemos. ¿No debemos medirlas en esos términos? Yo creo que no. Okay. Yo creo que no. O sea, yo creo que si bien yo soy parte del grupo impulsor de la primera marcha de Una Menos, y así como el grupo impulsor surgieron muchísimos otros grupos, entre ellos Paro de Mujeres, yo creo que no es que es un grupo el que hace que una marcha sea exitosa. Ni siquiera todos los grupos Ni Una Menos hacen que la marcha sea exitosa. Lo que hace que una marcha tenga ese nivel de respuesta digamos, se combinan una serie de variables, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo hay feminismo en el Perú, tenemos casi 100 años de feminismo. Así es. Tenemos casi 40 años de instituciones, ONGs feministas que han hecho un trabajo sostenido. Tenemos estudios de género en las universidades hace unos 25 años más o menos. Las redes sociales permiten saber lo que está pasando en otros países. Sí, es verdad. Hay un movimiento mundial, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Arlet Contreras, el hecho de que ella no obtenga hasta el día de hoy justicia a pesar de tener una prueba, yo sostengo que fue como el Vladivideo de las mujeres, ¿no? Porque Ya más claro que eso no hay, digamos. Claro, entonces es el hecho de que una mujer que sí tiene pruebas, ¿no? No obtenga justicia, yo creo que exacerbó, digamos, la impotencia, digamos, la indignación de mujeres y hombres en nuestro país que están acostumbrados a no tener justicia, ¿no? Yo coincido contigo de que no hay que medirlo. El 12A también hubo una marcha. Así es. Ahora, la diversidad de Ni Una Menos, nos unimos al colectivo 25 de noviembre, así como otras organizaciones y otros grupos colectivos, para unir esfuerzos, ¿no? Y tratar de que esta marcha, más allá de la cantidad de gente que vaya, que yo creo que va a ir muchísima, le comunique al gobierno, le comunique a los operadores de justicia, le comunique a cada persona que no es consciente todavía del grado de violencia que vivimos las mujeres, que no estamos de acuerdo, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que como tú dices vamos a pelear por ese poder de tener una vida digna, una vida segura, una vida libre. Y creo que es fundamental, por ejemplo, como comentábamos en la pausa, que eduquemos a las niñas conscientes de su poder, conscientes de su valentía, ¿no? Que no las hagamos sentir vulnerables por el hecho de que haya peligros, no significa que ellas son menos valientes, que ellas tienen menos capacidad de correr riesgos, ¿no? Que los varones. Creo que tenemos que pensar que si las niñas crecen no sintiéndose menos capacitadas, vamos a hacer que las mujeres del futuro, digamos, asuman las dificultades que van a tener que vivir, como los hombres también tienen dificultades en la vida, digamos, sin sentir que tienen que pedir permiso para reaccionar, para opinar. Yo de verdad que tengo
a pesar de todo, creo que soy bastante entusiasta y positiva en que las niñas de hoy van a ser mujeres diferentes, que los niños de hoy van a ser hombres diferentes. Pero para eso hay que seguir trabajando duro, y como decía Humberto Maturana, científico chileno, el futuro del Perú no está en sus niños, está en los adultos que hoy estamos criando a esos niños y a esas niñas. Y en ese sentido, Cierto. Sí, yo por eso hacía mi llamado a que cambiemos pues un poquito el chip y pensemos que la seguridad de nuestras niñas no está en encerrarlas en las casas Así es. o acompañarlas a donde Muy sea, importante. sino que la seguridad de nuestras niñas está en que les demos herramientas para enfrentar el mundo difícil que a todos nos toca. Y si las autoridades pues no están a la altura del reto, seguiremos pues exigiendo, ¿no? Y Totalmente. saldriendo a las calles, entre otras cosas, ¿no? Ni una menos es solamente una expresión en movilizaciones tan importantes como las que se han desarrollado ya, o se expresa de otra manera, Maritza. No, en realidad, de una menos ya es una frase que se mantiene de manera continua, ¿no? En cada una de nuestras actividades, ¿no? Y inclusive es parte, ¿no? Lo que queremos es que ni una menos, o sea, que no les falte nadie, ¿no? Es un lema que puede ser usado en cualquier Por expresión. supuesto, de lo que estamos hablando, es un digamos. lema que no es de nadie Es y un es de lema todos. que no es de nadie y es de todos. Y es un lema que expresa que no queremos que nos falte ninguna, porque tenemos muchas mujeres, como el caso muy importante de Sol Siret, ¿no? Que justamente participó en la marcha de Ni Una Menos y días después desaparece. Así Y es. hasta el día de hoy ¿Hasta el día de hoy? no hay nada que pueda, ni siquiera tenemos la voluntad del poder, de los poderes en buscar por lo menos dónde está y qué pasó, ¿no? Ya ni siquiera pues están esperando encontrarla viva, la familia, ¿no? Entonces, y casos como ellas, entonces ni una menos significa que no queremos ninguna de nosotras, no queremos que ninguna nos falte, queremos estar todas, ¿no? Y con respecto a lo de la marcha y esperar que de repente la cantidad de personas pueda garantizar o ser evidencia del éxito, no lo es necesariamente, ¿no? Porque justamente una de las lemas que estamos ahora es las cosas no han cambiado nada y por eso vamos a volver a las calles, ¿no? Porque seguimos con Arlet, que sigue en el problema judicial y no encuentra justicia, ¿no? Con respecto a su caso, a pesar de, como dijo muy coherentemente, es nuestro Vladivideo, ella tiene la evidencia ahí, tiene la suerte de alguna manera, ¿no? de tener esa prueba evidente de lo que le pasó y hasta el día de hoy no encuentra justicia. Entonces, vamos a seguir saliendo a las calles. ¿Y por qué salimos a las calles? Cuando nos dicen, pero saliendo a las calles no van a conseguir nada. Es que el Estado, a través de nuestros gobernantes y los poderes, no hacen nada. Porque nos dicen en frases importantes, estamos con ustedes, vamos con ustedes, pero sin embargo, al momento de tomar decisiones, hacen todo lo contrario, ¿no? Afectan en la toma de decisiones o simplemente no nos toman en cuenta, ¿no? Además, en esta marcha vamos a dejar de mirar solamente a las víctimas y a las sobrevivientes y vamos a hacer un hincapié en todos aquellos congresistas, autoridades y agresores, ¿no? Que normalmente pasan piola, normalmente miramos la cara de las víctimas, las caras de... Yo, creo que todos conocemos la cara de Sol Siret, pero conocemos las caras de aquellos fiscales que hasta ahora no buscan acusan al presunto asesino, ¿no? Queremos sus nombres, queremos sus caras. Ya no solamente vamos a decir Poder Judicial, vergüenza nacional, ahora vamos a decir con nombre y apellido quiénes están deteniendo, ya sea por inacción o por actos de corrupción, la justicia para las mujeres. Yo creo que la maestría de gerencia social es un espacio fundamental para pensar estos temas, porque cuando uno gerencia un espacio, tiene la posibilidad de buscar relaciones más igualitarias, Totalmente. que haya igualdad de oportunidades, que los emprendimientos que hagamos tengan una coherencia con esa manera de pensar en la cual todos valemos lo mismo, ¿no? Entonces creo que me encanta que haya este programa en la maestría, porque creo que las personas que están con ganas de gerenciar mejor sus empresas o iniciar o no solamente empresas, instituciones, sus proyectos sociales, desde el Estado, desde la sociedad civil, creo que tienen una gran oportunidad para ser agentes de cambio, ¿no? De acuerdo.
Últimas palabras, Marisa, ¿por qué no hacemos una invitación abierta y amplia a participar todos el 25 de noviembre? Claro, nosotros estamos invitando a todos y todas las personas a que se sumen a esta marcha, porque es una marcha bonita en realidad, es una marcha que expresa lo que en realidad es el feminismo. Como decía, el feminismo en realidad es una corriente que te permite ser feliz. Y esta marcha, a pesar de que estamos reclamando derechos, a pesar de que lo hacemos con dolor, a pesar de que somos víctimas de actos violentos que nos matan, que nos violan, que vulneran nuestros derechos y que nos impiden ser felices y libres. Sin embargo, la construcción de la marcha termina siendo un acto bastante liberador, encontrarse con las hermanas y hermanos que estamos en la misma lucha y en la misma causa. Y, por ejemplo, para poner hincapié, en parte tenemos muchas artistas y, por ejemplo, desde Paro Internacional de Mujeres, como ya lo hemos venido haciendo en otras marchas, estamos organizando unas previas a la marcha en las cuales en realidad era para niñas y niños, pero lo hacen todas las mujeres que se acercan con su cartulina y las artistas de Paro Internacional les ayudan a dibujar y hacer carteles y terminan haciendo unas obras de arte magníficas que expresan justamente esos deseos y esos lemas que los niños quieren decir, ¿no? Las niñas dicen quiero decir esto y las artistas se los expresan y ellas los pintan. Entonces termina siendo toda una serie de concientización y sensibilización a las personas de empezar a pintar sus carteles y toda esa construcción de ese pequeño momento también sensibiliza, porque yo pienso que el arte y la cultura es muy importante para lograr este cambio, ¿no? Yo soy convencida de que el arte va a jugar un papel importantísimo en el cambio de la construcción de esa cultura de machismo y violencia que vivimos, y es parte de toda de este proyecto y de este día que, si bien es cierto, como digo, representa una protesta sobre la violencia y el sufrimiento que nosotras tenemos, pero sin embargo termina siendo un momento para los que han participado, un momento de liberación y de construcción de la personalidad muy importante. Yo pienso que todo padre y madre y que tengan niños a su cargo, llévenlos a los niños a participar. Van a haber bloques en los cuales pueden participar. No es un momento violento, no es un momento ni de tensión, por supuesto, es un momento en el cual vamos a expresar y vamos a sensibilizar no solo a las personas que nos miren marchar, sino a quienes marchan, a quienes están ahí en la marcha. Por eso es una marcha abierta. Invitamos a todas y todos, las personas individualmente, organizaciones políticas, poderes del Estado, todos, porque queremos justamente lograr un cambio, queremos vivir felices, queremos que no haya ni una menos. Quiero darle las gracias, pero no por haber venido, sino por todo lo que están haciendo, que es tremendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. En su Marisa, casa cuando quieran, Cuando quieran venirse a conversar, se vienen nomás aquí a Espacio. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, estamos siempre en Zona PUC, todos los martes en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.